Bueno, ya tengo su atención. Listo. Crónica de una muerte anunciada, el libro de Gabriel García Márquez. Antes de hablar de este libro, primero tenemos que entender quién es el hombre, quién es Gabo, o mejor dicho, Gabriel José de la Concordia García Márquez. Nació el 6 de marzo de 1927 y murió, desgraciadamente, en la Ciudad de México el 17 de abril del 2014. Un escritor, un guionista, editor y periodista de Colombia. Este hombre fue el que consiguió el Premio Nobel de Literatura en 1982 y como ya dijimos, lo conocen como Gabo o Gabito. Bueno, ya entrando más en materia, es importante tener en cuenta que este hombre fue parte fundamental de lo que es el realismo mágico. Y esto lo vamos a mencionar no con esta obra de aquí, lo vamos a mencionar con una que se llama Cien años de soledad. ¿Qué más podemos comentar de él? Él fue conocido no solamente por sus libros, ¿no? Él también tenía una gran postura política, en especial porque tenía una fuerte amistad con uno de los líderes cubanos, Fidel Castro. Bueno, ahora, hay que entender un poquitico más lo que es el realismo mágico para estar más preparados a un texto de Gabo. Así que les voy a tirar una pequeña definición. Primero, el realismo mágico tiene una preocupación y un interés por mostrar lo irreal o lo extraño desde algo cotidiano y algo común. Segundo, hay que tener en cuenta que en este movimiento no se buscaba como sustituir o modificar las emociones, sino más bien expresarlas profundamente para que se puedan ejecutar diferentes tipos de ideas en algo que pues ya está estipulado por la sociedad. Pero vea. Para no alargar esto, vamos a entrar directamente ya en este libro. Crónica de una muerte anunciada, pues cabe resaltar que es la séptima novela de Gabriel García Márquez, como ya dijimos. Esta se publicó en 1981 y tuvo un gran éxito muy notable. Eh, con- Se dice, según Gabriel, de que fue una de las novelas más realistas, porque como él había dicho en una de sus entrevistas, se los voy a leer textualmente, no hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tenga su origen en un hecho real. Es decir, que por lo menos este libro tuvo gran parte de su vida verdadera. ¿Por qué decimos esto? Porque Gabriel García Márquez vivía en una pequeña aldea de Aracatagua, situada casi al pie de la Sierra de Santa Marta, en los Andes de Colombia. Y si nos damos cuenta, cuando vayamos leyendo este libro, vamos a darnos cuenta de que muchas de las partes de ese lugar están muy bien descritas aquí. Porque pues sobre la costa del Mar Caribe fue como el lugar donde se tomó la referencia para redactar esta obra. Listo. Ahora, hay que decir que este libro pertenece al género narrativo, de tipo novelístico con unos aspectos de crónica. También de que si nos vamos al título directo de este libro, Crónica de una muerte anunciada, es un título literal. Ahora, ¿por qué decimos que es del género narrativo, novelístico, con aspectos de crónica? Directamente porque este libro gira en torno a los personajes en que ella interviene y crean el conflicto de él. Además, quien tenga la oportunidad de leerlo y tenga la oportunidad de, pues, interpretarlo, se va a dar cuenta que este libro empieza por el principio. Empieza diciéndonos ya directamente que nuestro personaje, Santiago Nazar, ahorita vamos a hablar bien de ellos, ya está muerto. Como decimos, ya está anunciada esa muerte. Y a su vez, quiénes fueron quien lo mató y las razones por las cuales lo mató. Listo, pues ahora sí, vamos a empezar a contar un poquitico sobre el resumen de este libro. La idea es que pues ustedes se enganchen un poco con este libro y pues si tienen la oportunidad de leerlo, analizarlo, los invito a hacerlo. Es muy interesante y pues bueno, empecemos. Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana y se despertó con un tremendo dolor de cabeza por la fiesta que había ocurrido en la noche anterior. Ellos Él pues había tenido un sueño muy raro, que se le había hecho muchas sospechas y había sido un poquito incómodo, pero pensó de que sencillamente era porque
había dormido mal. Ahora, él era el dueño de una hacienda de su difunto padre, Ibrahim Nazar, el cual entre él y su padre tenían como una pequeña tradición que era la afición por las armas y a su vez que tenían ciertas características que era como por ejemplo que él era muy intuitivo, él era bien prudente y también era valeroso. Ahora, esta hacienda cómo era? Era pues una casa antigua con un depósito de 2 pisos, paredes de tablón de madera. La casa había sido construida cuando el río aún podía navegar. ¿Cuál río? Recuerden que les había comentado antes de que donde se había construido ese lugar pues existe hoy en día, pero pues él había ubicado su casa en al lado de un río. También en la planta abajo había un salón que se veía todo lugar y al fondo del salón se veían algunos animales con unos corrales. También cabe resaltar de que su casa tenía 2 entradas, una delantera que se usaba común y corriente, como normalmente se acostumbra a usar, y una trasera que solamente se usaba en ocasiones festivas y en ocasiones importantes. Un ejemplo, en este momento del lapso de la historia, en ese momento él tenía algo muy importante y era que él quería ver al obispo que iba a pasar en un buque para poder pues saludar, pero pues desgraciadamente no pasó así. Ya vamos a continuar y vamos a explicar por qué. Listo. Ahora vamos a hablar sobre el núcleo más general. Existían 2 personas que trabajaban ahí en esa casa que pues eran Victoria Guzmán y Divina Flor. Victoria Guzmán era la aseadora, por así decirlo, la que le servía la comida y le daban las cosas que necesitaban, el aseo. Y Divina Flor era la hija de Victoria Guzmán. Victoria Guzmán fue seducida por Ibrahim Nazar. Ibrahim Nazar, que era el padre, eh, como dije, sedujo a Victoria y de ahí nació Divina Flor. Irónicamente, Santiago Nazar también quería seducir a Divina Flor. Un poco raro esa combinación, pero era lo que sucedía. A su vez, pues Divina Flor y Victoria Nazar ya sabían de que iban a matar a Santiago Nazar, simplemente no le quisieron decir. Porque tenían cierto rencor con Santiago y pues con las cosas que hizo su padre en el pasado. Santiago Nazar pues salió tranquilo de su casa a ir a recibir al obispo, pero en ese momento habían dejado una carta debajo de la mesa, la cual decía de que lo iban a matar. Pero pues desgraciadamente Santiago no la vio, nadie alcanzó a ver esa carta. Otra cosa es que también Santiago cuando fue a recibir al obispo, el obispo pasó de largo, él pues esperaba, la verdad esperaba con mucha emoción verlo y se había vestido para la ocasión, se había colocado un traje blanco y se había colocado su pantalón blanco para poder recibirlo, como no usualmente se viste, normalmente se vestía, era con unas ropas más sobrias. Ya estamos hablando alrededor de las 6 de la mañana. En ese momento estaba únicamente abierta una lechería, que era la lechería de Clotilde Armendra. Ahí estaban esperando 2 personas, que era Pablo y Pedro Vicario, que eran 2 hermanos, 2 gemelos, qué pena con ustedes, 2 gemelos que estaban en la espera de Santiago Nazar para ir a matarlo. Pero Clotilde apenas los vio, que pues estaban ellos un poco cansados porque llevaban 3 días de fiesta, al igual que como Santiago, que también estuvieron con fiestas. Llegó y le dijo a Clotilde: hey, espérense a que se vaya el obispo, por favor. Y efectivamente, pues eso hicieron. Ahora, ¿por qué querían matar a Santiago? Muy sencillo, desde el principio ya el cuento nos lo está contando, y es que supuestamente la hermana de los hermanos Vicario, Ángela Vicario, ya no era virgen, y era por culpa de Santiago. Ahora, para poder entender mucho mejor estas cosas que les estoy mencionando, el cuento nos retrocede en el tiempo, unos meses atrás, cuando Ángela conoce a alguien que se llama Bayardo, un extranjero ingeniero que tenía mucho dinero y pues tenía una familia muy adinerada, hay que resaltarlo. Se conocen. Bayardo pues la vio por primera vez, se enamoró y hizo todo el esfuerzo para poder conquistarla. Se dio cuenta de que lo que necesitaba en verdad era conquistar a la familia, porque en esa familia eran muy creyentes y arreglaban matrimonios. Ángela no estaba muy de acuerdo con eso. Ahora, sencillamente Bayardo encantó a la familia con múltiples propuestas,
que llevaron a obligar a Ángela a casarse con él. Ella no lo amaba, no lo amaba para nada. En la noche de bodas, la cual hay que resaltar fue una boda gigante, fue con muchos lujos. Es más, llegó Bayardo y le preguntó a Ángela, ¿qué casa te gusta? Y le respondió, no, me gusta la de Xiomi. Sí, así se llama, Xiomi. Y llega y dice, listo, no hay ningún problema. Le fue a comprar esa casa. Cuando directamente se cuenta que pues no la podía comprar porque el hombre no se la vendía, pero el hombre murió y se la compró. Habían muchos regalos en esa fiesta, la familia de él era muy poderosa, habían llegado en el buque y habían bajado todos, con todo el pueblo estaban festejando. Eso fue la noche anterior a lo que les acabo de contar de las 5:30 de la mañana, para que pues se me ubiquen un poquito. Listo. Entonces, esa fiesta, al finalizarse, pues llegó y Bayardo le dijo, hagan algo, todos ustedes no se preocupen, sigan festejando, yo me voy a ir con mi esposa. Se montaron en un carro descapotado que le había regalado a Ángela, que tenía hasta su nombre escrito en él, y se fueron a la casa. En ese momento fue cuando Bayardo se dio cuenta que Ángela no era virgen. Y ahí decidió ir a la casa de la madre de Ángela y devolvérsela. Sencillamente, él llegó, la dejó y desapareció. Aquí sucede lo interesante. La madre llegó y le preguntó qué pasó aquí. Cuando se da cuenta y se entera de ello, que para ellos era una deshonra completa, llegó y le pegó a su hija, le dejó el ojo morado. Y cuando los hermanos, por casualidad que llegaron temprano, se dieron cuenta que su hermana estaba así, llegó y el gemelo, Pedro, el más avispado de todos, le preguntó, hey, ¿quién es el culpable de tu deshonra? Por alguna razón llegó y le respondió, Santiago Nazar. Ese fue el momento en que fue la condena total de Santiago. Ahí los hermanos llegaron y se armaron con los cuchillos, los afilaron y se fueron directamente a esperar a Santiago Nazar. Entonces fueron intervenidos en la lechería por un oficial, el cual llegó sin preguntarles nada, solamente llegó y les quitó las armas y se fue. Ellos efectivamente lo tomaron por alto, fueron por otros cuchillos y fueron a esperarlo. Ahora sí, nos volvemos a ubicar a donde estábamos antes. En ese momento, Santiago Nazar, después de haber esperado al obispo y darse cuenta de que no paró, sencillamente solamente siguió por alto, se sintió muy decepcionado y iba caminando con su amigo Christopher, lo cual ellos dos no estaban para nada enterados de que Santiago ya estaba condenado. Ahí fue donde Santiago fue a dejar a Christopher a su casa. La madre de Christopher le fue a contar directamente a Christopher que iban a matar a Santiago. Él, muy asustado, fue corriendo a buscar a su amigo a la casa de él, pero no lo encontró. Entonces se fue a buscar por todo el pueblo y nadie escuchó de él, nadie sabía dónde estaba. Él, muy preocupado, no sabía qué hacer. Santiago Nazar, por otra parte, estaba en la casa de su novia. Ahí, cuando habló con ella, al instante llegó y le terminó. La novia le terminó porque supuestamente había tenido el problema con Ángela, el cual él no entendía nada, él no sabía de qué estaba pasando. Él ni siquiera sabía y nunca confesó de que se había metido con Ángela. Pero entonces él se regresó para su casa, un poco triste claramente, y se dio cuenta que toda la gente lo miraba como si fuera un fantasma. Ya para ese entonces ya todo el pueblo ya estaba totalmente enterado, todo el mundo sabía de que lo iban a matar, menos el mismo Santiago. La gente se le hacía muy raro porque él ni siquiera intentaba como cubrirse o algo, estaba muy tranquilo. En ese momento fue cuando él estaba llegando a su casa y la gente empezó como a hacerle bulla, no entendía por qué, qué era lo que pasaba. Cuando de un momento para otro vio a los hermanos Vicario ir corriendo sobre él, él salió inmediatamente asustado y fue a entrar por la parte trasera de la casa. Unos segundos antes más, Santiago Nazar hubiera alcanzado a entrar, pero la madre cerró la puerta y la cerró con llave. Y ni siquiera fue porque ella quisiera, sencillamente porque Divina Flor, la hija de la criada, llegó y le dijo, no, Santiago Nazar ya está dentro de la casa. Y ella pues cerró la puerta, pensando que pues ya podía cerrar tranquila. Efectivamente no fue así. Los hermanos Vicarios lo alcanzaron y lo apuñalaron.
De ahí fue cuando él, a duras penas luego, logró arrastrarse hasta su casa y cuando entró tenía todo el intestino afuera y murió. En ese momento la madre no podía creerlo, no le cabía en la cabeza ello. Pero bueno, yo les quiero parar aquí porque sinceramente si les sigo hablando y les sigo contando, les contaré toda la historia. Y la idea es que nosotros seamos promotores de lectura. Entonces, este libro les invito a que lo lean y pues se enteren de los detalles y todo lo que pasó al final ya con todos los personajes. ¿Qué pasó con Bayardo? ¿Qué pasó al fin de cuentas con la madre? ¿Y qué pasó con Ángela? Y pues obviamente con Santiago, que pues ya sabemos que está muerto, pero ¿qué hicieron al final con ellos? ¿Qué hicieron con los hermanos Vicario? Que pues quién sabe qué les habrá pasado. Aquí les cuento rapidito, fueron a la cárcel, pero bueno, no supieron de mí. De resto, les invito a leer este libro. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir este libro a nosotros? ¿Qué es lo que Gabito nos quería transmitir con su escrito? Pues primero que todo tenemos que tener en cuenta que hay unos puntos que él señala muy bien en este libro, que son temas como el honor, el matrimonio, en este caso pues arreglado, y la venganza. También de que pues hay que tener en cuenta que esto fue en un contexto histórico, algo que ocurrió verdaderamente de alguna forma en una historia. Y si nos enfocamos más en lo que nos quería decir Gabriel, era de que hay que aprender a filtrar la información, hay que reconocer y comprender correctamente cuando nos dicen algo que es verídico y que no lo es, debido a que a veces personas sufren muchos desastres y problemas, hasta probablemente les puede costar la vida, como en este libro, por un chisme, por así decirlo, que ni siquiera es cierto, simplemente alguien lo mencionó y llevó a un problema mayor. Y eso, muchachos, ya como cierre, yo quiero mencionarles unos cuantos textos que yo he visto que se relacionan con este libro de acá. En este caso, uno de ellos se llama Amor y otros demonios, un libro que pues en este momento no tengo aquí en mis manos, pero se lo recomiendo también mucho para que lo lean, y habla sobre las mentiras. En sí, pues también habla sobre un poquitico sobre las creencias y las falta de información que se presentan en las múltiples historias que estamos viendo ahorita. En este caso, pues falta de información sobre un problema que se había generado por una persona que no era virgen y que terminó muriendo alguien que no lo merecía. Y en el otro caso del otro libro, un libro de una desinformación de una persona a la cual recibió una enfermedad y no la supieron tratar correctamente por el hecho de que no sabían qué era lo que estaba pasando, y a su vez la muchachita que estaba sufriendo la enfermedad también todo el tiempo mentía y hacía que las cosas se distorsionaran. Las cosas que entendían y las cosas que se sacaban de conclusiones no eran muy verídicas y muy correctas. Ese es el problema de no verificar las cosas. Ahora, otro libro que les quiero decir y comentar es este de acá, uno de mis favoritos, Los ojos de perro siberiano. En este libro pues hablas sobre una gran deshonra y es tener sida. Un peladito que tenía a su hermano le tocó irse de la casa porque tenía sida, los padres no lo aceptaban. Aquí un matrimonio que no es aceptado porque no llegaron a ser vírgenes. La peladita no llegó a ser virgen. Y en este caso pues también se los aconsejo mucho, es un libro muy bonito, no muy largo, interesante. Por último, les quiero dejar por aquí abajo un enlace de un artículo que sacó la revista Dinero, que habla directamente sobre la virginidad. Te preguntan, ¿virgen hasta el matrimonio? Empiezan a hacer esa pregunta para las personas del siglo XXI. Ojo, estamos hablando de un libro del siglo XX y cómo ha cambiado hoy en día en el siglo XXI. Me gustaría que pudieran leerlo y hacer las comparativas entre ellos. Podemos ver de que hoy en día el 40% de las personas que fueron entrevistadas, en este caso allá, sí han preferido llegar virgen al matrimonio, pero las personas que en este momento están casadas son personas que ya estuvieron en el siglo XX. Ahora pregúntense, siglo XXI, cómo han cambiado las cosas. Me gustaría aprovechar este libro y esta oportunidad para que las personas puedan analizar y pensar más allá de lo que están viendo, porque es un pensamiento muy cerrado, a mi parecer, lo que dieron ahí, y hoy en día el mundo está cambiando y hay que darse cuenta de ello, no quedarse con cosas tan poco vastas. Ya para cerrar con ustedes, muchachos, quiero desearles una feliz cuarentena. Y pues nada, espero que les haya gustado este video, que me hayan disfrutado escucharme. Y pues nada, chao, chao, continúen leyendo. Ya tienen 2 libros más, un tercero que no tengo por aquí. Amor y otros demonios, no se les olvide. Y el enlace queda por allá abajo. Chao, chao.